Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio donde podemos conversar, discutir, aproximarnos, ampliar posibilidades, etcétera, etcétera, para cada vez vivir mejor y mejor. Ese es nuestro propósito. No hay más intenciones, sino que todo aquel que se acerque puede aprovechar esta circunstancia de que formo parte de un equipo que estamos dedicados a recoger en todas partes del mundo que podamos alcanzar las mejores tecnologías, los mejores recursos, las mejores oportunidades para vivir cada vez mejor y mejor. ¿Qué es vivir cada vez mejor y mejor? Muy sencillo. Con prosperidad, es decir, mejorando cada día, hacer las cosas mejor, cada día tener más satisfacciones, cada día estar más saludable, cada vez estar más longevo, cada vez estar más felices. Esa es la idea. Eso es vivir mejor. ¿Ya? Es lo que definimos nosotros en nuestros equipos Neurocódex como vivir mejor. Partimos de definiciones, por supuesto. ¿Por qué? Porque no hay consenso. Los seres humanos vivimos del autoengaño. Esa es la gran realidad. Vivimos engañados. Vivimos creando mundos imaginarios que a veces se corresponden y a veces no con lo que está ocurriendo fuera de nosotros mismos. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Esto hay que estar bien claritos en la vida para que nos vaya mejor. Gaby, un gran abrazo allá extensivo hasta México. ¿Y por qué nos apoyamos fundamentalmente en el conocimiento científico? Nos apoyamos en el conocimiento científico porque el conocimiento científico es el que ha hecho posible que Gaby, estando en México, pueda en este momento saludarme y yo contestarle el saludo. Eso se lo debemos al conocimiento científico. No se lo debemos a otra cosa. No se lo debemos al pensamiento mágico, no se lo debemos a los otros tipos de pensamiento. El pensamiento cotidiano que la gente dice que la vida es lo que ha vivido. No, señor. Se lo debemos al conocimiento científico. Ese conocimiento científico precisamente fue diseñado para que nosotros salgamos del autoengaño y podamos vivir de la mejor manera posible. Su hija, la tecnología, traduce ese conocimiento que tiene que ver con cómo funcionan las cosas, cómo funciona la vida, cuáles son las reglas de juego de la vida, ¿no? Esas reglas de juego de la vida las recogemos en información, en teorías, lo que se llama teorías, y se someten a prueba, puesto que no estamos seguros de que esas sean las reglas. ¿Ya? Las reglas exactas, precisas de cómo es la vida, solo la conoce el Creador si existe. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad que hemos venido abordando a lo largo de milenios. Ahora bien, ¿cuál suele ser, por ejemplo, uno de los comentarios que siempre me hacen? Me dice, es que la ciencia es inhumana. Y yo le digo, no. La ciencia es profundamente humana. Primero, por origen. ¿Quiénes desarrollamos la ciencia? No hay ciencia sin seres humanos. Primer detallazo, ¿no? No hay ciencia sin seres humanos. ¿Ya? Un gran saludo para Marco, para Maigualida, para Jenny. Bienvenidas a todos por acá y por acá también. Cardiomóvil, Mavipa,
etcétera, etcétera. Un abrazo para todos, un abrazo para todos los que se van incorporando. Recuerden ustedes que pueden hacer comentarios, que pueden hacer preguntas, que pueden contradecir, argumentar, contraargumentar, y eso es la vida. Por supuesto, tengo que abrazar a mi querida Natalia, siempre presente, ¿verdad? Bienvenida. Entonces, fíjense, cuando a mí me dicen, no, es que la ciencia es inhumana, yo le digo, no. Lo que ocurre es lo siguiente. Primero, la primera cosa importante es que la ciencia es generada por los humanos, ¿verdad? Por lo tanto, se equivoca. Por lo tanto, se autoengaña. Por lo tanto, a veces se pone soberbia. Otra vez se pone humilde. ¿Ya? Se hace compleja. ¿Por qué? Porque abarca aquellos aspectos que no tenemos en la conciencia. Entonces, por eso ocurren todas estas cosas típicos de lo humano, típico del humano. Entonces, ¿cuál es el punto clave aquí? Que además la ciencia en los últimos años, la ciencia ha tenido un crecimiento aceleradísimo en los últimos años. Y particularmente la ciencia que tiene que ver con objeto de estudio nosotros mismos. ¿Ya? ¿Qué pasó en los siglos anteriores con la ciencia? Que ante la dificultad de estudiarnos a nosotros mismos, se decidió estudiar el afuera. La física, la biología, todo se proyectó como si fuera hacia afuera, que en realidad no era hacia afuera, era hacia nuestra manera particular de entender y asimilar las cosas, ¿no? ¿Ya? Y entonces eso hizo que, por lo tanto, tuviera un éxito tremendo, por ejemplo, elaborando este tipo de aparatos. Dígame si esto no es un éxito tremendo. Dígame si el smartphone no es un invento súper maravilloso que está basado en los descubrimientos científicos. ¿Ya? En la medida en que hemos podido penetrar cada vez más en los detalles minúsculos de la naturaleza. Fíjense, por ejemplo, hay desarrollos que quiero mencionar que son muy importantes para el proyecto que llamamos GAME, y por eso lo llamamos o GAME, ¿verdad? Es curioso que sean las siglas de juego, porque es precisamente la regla del juego de la vida, desde la perspectiva humana. Ya lo vamos a aclarar. Pero para que ustedes vean la grandeza de por dónde va la ciencia en la actualidad, voy a hacer mención a un pequeñito ejemplo. En el CER, en el Centro de Aceleración de Partículas en Ginebra, ¿verdad? Que es en estos momentos donde coinciden miles de científicos de todas partes del mundo, trabajando en equipo para tratar de develar las últimas reglas de juego que hacen que el universo sea posible. Es decir, lo que anunciaba Albert Einstein como me interesa el pensamiento de Dios. Estamos llegando cerca del pensamiento de Dios con esta física. Voy a hacer una comparación. Si yo agarro una aguja, yo estoy en Quito, Ecuador, agarro una aguja de esta de coser, y la lanzara con la energía suficiente para que cayera sobre la Plaza Mayor de Madrid, donde hay un cabello en la mitad de la plaza, y mi blanco es ese. Y lo logro. Comparativamente, ese es el nivel de precisión que se está logrando en el Centro de Acelerador de Partículas de Ginebra. Entonces miren lo cerquita que estamos de la máxima precisión, punto de vista físico, ¿no?
Eso no quiere decir que no haya enormes dificultades alrededor y la interpretación y por qué es posible que yo pueda hacer eso. Ya todo eso forma parte de las investigaciones. Pero hay proyectos similares en el campo del humano. Por ejemplo, está el proyecto Genoma Humano. Proyecto Genoma Humano, que ya es un lugar común en nuestras vidas, ¿verdad? Todos los días sale información sobre nuevos aspectos que dicen, bueno, tales genes tienen que ver con tales cosas, tienen que ver sobre todo, bueno, con enfermedades y con posibilidades y potencialidades. Por ejemplo, recientemente vi un artículo donde describe los componentes genéticos de todas las razas del mundo, o etnias, algunos lo llaman etnia, yo retomo el término raza porque tiene que ver con un elemento de carácter biológico y no social, ¿no? ¿Ya? Bueno, Natalia dice que game es palabra de moda en los jóvenes, exacto, o gay, ¿no? Porque utilizan el término inglés. Ojalá esté de moda lo que yo voy a plantear ahora, ¿verdad? Entonces tenemos, por una parte, el proyecto Genoma Humano, que está desglosando los componentes que hacen que yo, por ejemplo, tenga esta nariz, tenga este cabello, tenga esta estatura, que tenga este temperamento, que es el aspecto psicológico inicial que está proyectado en los genes, para yo hacer o dejar de hacer. La cantidad de energía, la fuerza vital que tengo o no tengo en un momento dado, también eso es expresión de los genes, y los investigadores están tras las pistas importantes que nos aluden a esto. Después hay un proyecto que se llama Epigenoma. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que se descubrió? Que no es que los genes van por un lado y la vida va por otro. No. Ese es uno de los grandes logros de la tendencia actual en conocimiento humano, que es lo que llamamos la convergencia de saberes. Entonces se descubrió que efectivamente esos genes pueden expresarse o no expresarse dependiendo de las situaciones en que nos vamos encontrando en el ambiente. Entonces a ese proyecto se llama Epigenoma y hay centenares de miles de científicos trabajando en ese desarrollo. Después tenemos los aspectos que tienen que ver con el comportamiento humano. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos? A partir de decisiones que tomamos del cerebro, ¿verdad? De ese espacio virtual que llamamos mente, ¿ya? Un abrazo, Omidre y Magdiel. Omidre nos dice, Game cambia el mundo. Efectivamente, en esa onda estamos, en esa convergencia de saber. Y después, otro de los temas que se está estudiando con muchísima intensidad y todos los días salen noticias nuevas, desde las neurociencias, lo que llaman ahora las neurociencias, que es el vínculo estrecho que hay entre nuestro sistema nervioso central, el cual tiene muchos anexos en nuestro cuerpo y fuera de nuestro cuerpo, y lo que generamos como pensamientos, como emociones, como sentimientos, como acciones. ¿Sí? Y otro tema que se está estudiando con mucha fuerza también es el tema de lo que llamamos estrés. ¿Qué es el estrés? La tensión que se crea, ese diferencial entre lo que son mis expectativas genéticas y expectativas mentales, y lo que está ocurriendo en el entorno que nos rodea. Esa tensión es lo que llamamos estrés o tensión. Y entonces esos cuatro componentes, curiosamente, nos completan las siglas GAME. Es entre estos cuatro elementos es lo que nos permite movilizarnos, es decir, es lo que permite que nosotros tengamos un comportamiento X en un momento Y. ¿Ya?
Entonces tenemos los genes. ¿Cómo exploramos los genes? Hoy en día contamos con la secuenciación genética, pero aquel que no cuente con la ¿cómo se llama? La secuenciación genética puede contar con la historia. ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es la historia de mis padres? ¿Cuál es la historia de mis abuelos? ¿Qué hicieron? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué los enferma? ¿Qué los cura? ¿Qué los hace vivir más plenamente? Todo eso tiene que ver con los genes. ¿Sí? Ese potencial. Los genes son el potencial que me dispara. Que va por debajo de nuestro carrito. Nuestro carrito, imaginemos que este carrito que está acá, que he diseñado para mostrarlo más fácilmente, no es otra cosa sino que nuestro comportamiento. O sea, lo que hacemos a cada instante. Nos estamos desplazando constantemente por la vida. Entonces, en la parte de abajo que tenemos el ambiente. ¿Qué es el ambiente? Todo aquello que nos rodea, que no forma parte de mi propio cuerpo. Perdón. Ese es el ambiente. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿en qué ambiente me desenvuelvo? Por ejemplo, vivo en un apartamento minúsculo, donde casi no tengo espacio, con aire acondicionado, o vivo en el campo y muy cerca de la ciudad, ¿verdad? Y respiro aire libre, me alimento de las plantas de mi jardín, no utilizo fungicidas, nada de esas cosas que pueden dañar, que dañan el ADN, es decir, dañan los genes. ¿Ah? Por eso mata a las plantas y por eso nos mata a nosotros también. ¿Por qué? Porque estamos atacando los genes en la idea de que una cosa eran las plantas y otra cosa somos nosotros los animales. No. Eso fue un acto de ingenuidad cuando desprendimos las cosas una de otra. Una ingenuidad tremenda, un autoengaño incalificable, pero bueno, ya lo estamos corrigiendo. Y eso es lo interesante, que con estos métodos lo estamos corrigiendo. Después tenemos lo que yo decía, la mente. ¿Cómo surge la mente? ¿Cuál es el modo de producción de la mente? Bueno, es muy fácil saberlo. Cuando nosotros sabemos, no tenemos casi mente, ¿verdad? No tenemos casi mente. No sabemos dónde estamos, no sabemos quiénes somos, no sabemos para dónde vamos, no sabemos quiénes son nuestros padres, no sabemos nada. Por el olor y el sonido reconocemos a mamá. Hasta ahí. Eso es el momento de nacer. Es decir, la reconocemos como un espacio seguro. Ni siquiera la reconocemos que es una persona y nada. No, nada de eso está en la cabeza. Todo eso se va instalando en la interacción entre esos genes y ese ambiente. ¿Ya? Entonces, la mente surge de allí, gracias al poder del sistema nervioso central que tiene esa función elemental. ¿Ya? Ahora, este carrito necesita gasolina, necesita empuje, una energía que lo empuje. ¿Cuál es la energía que lo empuja? El estrés. ¿Ya? Y fíjense que aquí entre paréntesis pongo el espíritu. ¿Ya? El espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la resultante del estrés que se crea entre los otros tres componentes. Eso es lo que sabemos al día de hoy. Y que lo podemos recoger en este proyecto, que es, por lo tanto, si yo quiero saber cuáles son mis potencialidades, si yo quiero obtener recursos, si yo quiero hacer de mi vida el proyecto que genero yo mismo, ¿ya? Yo tengo que tomar en cuenta todos estos factores. Tomarlos en cuenta. ¿Qué va diciendo la genética? Déjame informarme. Que el gen tal, qué sé yo, se cierra de tal manera. Ok.
Por ejemplo, comiendo crudo, orgánico, de color verde, fresco y limpio, la gran mayoría de los genes de potencialidad para vivir mejor se alimenta. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está la clave de de lo que hay que hacer. Ahí está la clave de lo que hay que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues estar permanentemente informados. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué nos aporta las neurociencias? Nos aporta el mindfulness. Ok. Voy a hacer mindfulness. ¿Qué me aporta los estudios de ambiente? Conviene que yo viva en sitios que estén bien oxigenados, sitios naturales, sitios tranquilos, grupos sociales que no sean muy numerosos, donde nos conozcamos todos, donde compartamos, donde tengamos actividades de relaciones sociales amorosas, constructivas, inventiva humana. ¿Ya? Informarme qué está pasando con la radiación, qué está pasando con la contaminación, cómo puedo yo contribuir a minimizar esos efectos. Por ejemplo, si vivo aquí en el Ecuador, yo tengo que saber que yo después de las 7:30 de la mañana y antes de las 4:30, 5 de la tarde, no debo exponerme directamente al sol. Pero sí necesito, por todas las investigaciones que se han hecho, que los rayos del sol toquen mi piel en un momento dado. Entonces, bueno, no me queda otra, sino que entre 7:30 de la mañana, un cuarto para las 8, dedicarle 5 o 10 minutos con el torso desnudo a recibir los rayos solares. O después de las 5:30 de la tarde. Dependiendo también de cómo está el día. Es decir, hay que estar en una dinámica continua de transformación. Hay que estar en un movimiento permanente porque la vida es movimiento permanente. Y dejar de decir, es que yo soy así, es que yo lo heredé así, es que yo lo aprendí así. No, señores. No. Abrir los ojos y ponerlos bien, como dicen, bien pelados, bien abiertos frente a lo que acontece en el mundo como elementos favorecedores y entorpecedores de mi vivir cada vez mejor y mejor. Y eso es lo que recogemos en este proyecto o modelo, ¿verdad? Conceptual de el GAME, del GAME, para que nosotros vivamos despiertos. ¿Ya? El término vivir despiertos, ¿verdad? Es un término que se ha usado mucho, que se ha popularizado, pero que desde nuestra perspectiva se ha restringido al campo espiritual. No, ampliemos. Recordemos, hay 4 dimensiones, el ambiente tiene 4 dimensiones distintas. La dimensión material, es decir, ahí está la materia contundente, ¿verdad? Ahí está lo social, los vínculos, hay que cuidarlos, hay que alimentarlos, porque son fuente de energía importantísimo para nuestras vidas. Hay que cuidar la mente. Bueno, qué pensamientos tengo, qué emociones despliego, porque esas son las que voy a ir perfeccionando. Lo que haga, no lo que deje de hacer. Lo que haga es lo que voy a ir perfeccionando. Si yo estoy todo el día quejándome, me voy a convertir en un quejoso.
Si yo estoy todo el día planificando cómo resolver, me voy a convertir en un resolvedor de problemas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y el mundo espiritual, que sí, la conexión con lo trascendente. Aquí nos dice Natalia, la energía que mueve para mí es la motivación, pero genéticamente tiene razón. Salió en verso Natalia sin mucho esfuerzo, ¿verdad? La energía que mueve para mí es la motivación, pero genéticamente tiene razón. Es decir, hay una carga genética que podemos modular, la podemos modular epigenéticamente. Entonces, por eso es importante. Por ejemplo, la alimentación es fundamental, Natalia, ¿verdad? Como nos dice ella aquí, es un combo: alimentación, respiración, relax, escuchar música, meditar, exacto. Vivir, ¿verdad? ¿Qué es vivir? Alimentarnos. ¿Qué es vivir? Respirar. ¿Qué es vivir? Relajarnos. ¿Qué es vivir? Ponernos en actividad. ¿Qué es vivir? Escuchar música. ¿Qué es vivir? Meditar, conversar, disfrutar, echar chistes, ¿verdad? Todo eso configura nuestra potencialidad para que vivamos cada vez mejor y mejor. Maigualida dice: salir de la ignorancia y el autoengaño. Exactamente, dar el paso y confiar. Confiemos en la ciencia. ¿Por qué podemos confiar en la ciencia? Porque la ciencia tiene un seguro. ¿Ya? Tiene un seguro que es simplemente que todo lo sometemos a pruebas independientes y todo lo sometemos a discusión. Y no nos quedamos tranquilos hasta lograr consenso. Ese es el seguro que utiliza la ciencia para que el autoengaño y la ignorancia sean mínimas y maximicemos el trabajo en equipo y maximicemos también el estudio para obtener cada vez más información. Es una aventura que no ha terminado, es una aventura que no le vemos fin. O sea, si uno proyecta un poco hacia el futuro, no sé si llegará un momento en que lo sepamos todo, pero no pareciera, ¿verdad? No pareciera. O por lo menos pareciera que está lejos. No sabemos, de repente nos dan una sorpresa, ¿no? Maigualida nos dice: el Colegio Neurocódex nos enseña cómo hacerlo. Exactamente. Entonces, ¿para qué hemos creado el Colegio Neurocódex? Para apoyar estos Hablemos Claro, para llevarle a la mayor cantidad de gente posible todos estos conocimientos, competencias, destrezas que nos sirven para vivir cada vez mejor y mejor. ¿Sí? Bueno, como de costumbre, espero que haya sido de utilidad esta conversación. Y por supuesto, ya ustedes saben, si quieren las multiplican, las reproducen, le dan like, toda esa serie de cosas que nos ayuden a cada vez tener más posibilidades de influencia, porque estamos convencidos que es una influencia positiva. ¿Ya? Y en segundo lugar, si alguien se anima, lo puede traducir a otros idiomas también. Lo traduce a otro idioma, le pone subtítulos o le pone su propia voz, o sea, depende. Hagan con esto lo que ustedes quieran. Está hecho para beneficiar al mundo, no está hecho para más nada. Así que no tenemos miedo de que lo pongan donde lo pongan y como quieran y usarlo. Para eso estamos. Natalia dice: todos los días se aprende, y gracias al doctor Luis Arocha Mariño, ese soy yo, por sus enseñanzas. Ok. Bueno, entonces, por ahora, un abrazo y seguimos.